Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, yo soy Flor, bienvenidos al canal, gracias a los suscriptores de siempre, bienvenidos a los nuevos. Si no te has suscrito y eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita para que YouTube pueda avisarte cada vez que tenemos nuevo contenido. En el caso de hoy, he pensado en subir cómo identificar qué tipo de herida tenemos, cómo identificar esa herida que tenemos activa y en el caso de que sean varias, pues cómo vas identificando cada una de ellas para que luego decidas sobre cuál empiezas a trabajar primero. Para empezar, nos vamos a dar cuenta que tenemos una herida una vez que hayamos identificado que hemos estado operando por el ego, ¿vale? Primero tenemos que reconocer que estamos operando con el ego. ¿Y eso qué significa? Significa que nos estamos dejando controlar y sí, nos estamos dejando llevar por el ego. El ego es el que va a apoderarse de nuestra mente y nos hará creer que, por ejemplo, ejemplos, ¿vale? Cualquier persona externa a nosotros va a tener la culpa sobre las consecuencias que nosotros tengamos en nuestra propia vida. Por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo tonto. Te has quedado hasta tarde mirando la tele, una serie que te gusta, y has llegado tarde al trabajo. Y le echas la culpa al tráfico. O le echas la culpa al conductor del autobús o del taxista o de quien tenía que recogerte porque esa persona ha llegado tarde y esa persona igual no ha llegado tarde. Lo usas como una excusa, pero le echas la culpa, consciente o inconscientemente, ¿vale? Cosas así, por ejemplo. O que, yo qué sé, si eres estudiante, estás en un examen y te dan la nota y como tú no le dedicaste suficiente tiempo a estudiar, a prepararlo, pues suspendes y tú achacas esa nota a que la persona te tiene manía, como se dice aquí en España, es decir, como que al profesor no le caes bien, ¿no? Y responsabilizas de esa nota al profesor. Cosas así, por ejemplo, ¿no? O de que a ti te va mal en el trabajo y que no estás rindiendo como toca porque no le caes bien a tu jefe y hace preferencias con otros compañeros en lugar de contigo o cosas así, ¿vale? Unos ejemplos medio típicos que podamos tener, así sencillos, ¿vale? Primero entonces tenemos que reconocer que estamos operando con el ego. Una vez que te das cuenta que es el ego el que te está intentando hacerte creer esa película que te estás inventando en la cabeza, porque claro, hay partes que sí pueden ser ciertas, ¿vale? Pero la gran mayoría, el ego, como ya expliqué en otras bitácoras, siempre va a tender a que no te salgas de tu zona de confort, porque va a querer como protegerte. La mente siempre va a tener como objetivo mantenerte a salvo, que ya lo he dicho en otras bitácoras. Entonces, es como que la mente ¿cómo decir la palabra? Se hace un complot, ¿vale? Con el ego, por decirlo de alguna manera, para que a través de cosas que te hace creer, cosas que te dice, que realmente a veces distan mucho de la realidad de que realmente pueda llegar a suceder, te implantan ese miedo o te implantan escenarios posibles que realmente luego no son tan factibles de que sucedan, para que tú no te atrevas a dar ese paso o que tú no reconozcas que tal vez hay actitudes que tú tengas, comportamientos o incluso esa herida que te está reflejando la otra persona en esa relación y que no estás queriendo ver. Entonces el ego te va a maquillar todo un poco como para responsabilizar a un tercero, que sí que es verdad que siempre lo he dicho, cada vez que uno se interactúa con otra persona, cada uno tiene su propia responsabilidad, no es todo 100% culpa nuestra o responsabilidad nuestra, no, cada uno en el vínculo tiene su parte, ¿vale? Dentro de nuestra parte nosotros tenemos una herida activa que la persona no se puede estar reflejando y a su vez eso aplica a la inversa también, ¿vale? No quiere decir que aquí somos los únicos responsables de lo que nos sucede a nosotros y de lo que le pasa al otro tampoco, no, ojo que tampoco va por ahí, ¿vale? Entonces, recapitulando, primer paso, reconocer que nos estamos dejando guiar por el ego, ¿vale? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Pues cuando tenemos muchos pensamientos en los cuales nos llevan a situaciones catastróficas que luego no tienen por qué suceder o que son muy difíciles de que realmente puedan suceder, en la que siempre tú eres la víctima, en la que siempre el otro es el responsable, cosas así, ¿vale? Pensamientos un poco así. Vale, luego hacernos un autocuestionamiento sobre qué emociones estamos sintiendo, ¿vale? Tenemos por ejemplo, la situación que te esté preocupando ahora mismo. Puede ser con otra persona o algo. Por lo general siempre va a ser con otra persona, pero vamos a poner que yo que sé, que tienes un problema en un asunto. El primero que te venga a la mente es el más urgente para ti, el que más te está preocupando, ¿vale?
pero puede ser de trabajo, puede ser de pareja, puede ser con la familia o puede ser con las amistades, ¿vale? Esa primera situación que te ha venido a la mente, piensa en este momento qué emociones te ha dejado. Me siento triste, ofuscado, desbordado, agotado, siento injusto, siento que la situación ha sido injusta, la persona me ha tratado de manera injusta, siento rabia, me siento vacío, utilizado, tantas emociones que pueden haber, ¿vale? Luego siempre se dice que como uno se siente, eso también se manifiesta en el cuerpo y eso está demostrado, ¿vale? Entonces, en base a esas situaciones, puedes escribirlas si te es más fácil, incluso yo lo recomiendo, porque como todo lo que escribamos siempre nos va a dejar la mente más libre, es decir, como cuando tenemos el móvil o la cámara ocupado, si tú liberas ese espacio, mejor procesa, ¿verdad? Pues con la mente sucede igual. Apuntar todas las emociones que te vengan y así luego puedes analizarlo de manera más rápida y más sencilla. Analizas todas las emociones que sientes o que te ha dejado esa situación o esa relación con esa persona, ¿vale? O ese vínculo. Luego, ¿dónde puede ser que te esté afectando a nivel del cuerpo? Por ejemplo, esta situación me está provocando mucho dolor de cabeza, me da mareos, tengo diarrea, me da vómitos, yo qué sé, cualquier emoción que que a raíz de esa situación se te haya manifestado en el cuerpo físicamente, ¿vale? Mucha jaqueca o migrañas, pero las migrañas es verdad que ya es algo más intenso. Cada cosa, también recuerden que siempre digo que hay que descodificar qué significa eso, esa enfermedad, ese malestar en el cuerpo, porque todo tiene su significado y va a estar estrechamente relacionado a esa situación, ¿vale? Que la desencadenó. Y luego, después de haber apuntado, sí, me duele la espalda, o tengo dolores de espalda, o tengo dolores de cabeza, o a raíz de esa situación surgió una alergia, yo qué sé, pueden ser tantos ejemplos. Vale, una vez que lo tengas, que ya esa sea la segunda lista que hayas hecho, la tercera, quiero que te apuntes qué miedos te surgen o te nacen a raíz de esa situación, ¿vale? Porque no es que tengamos un único miedo. Cada situación, cada relación, cada vínculo nos puede desencadenar miedos diferentes. No es lo mismo vincularse con una pareja que vincularse con una amistad, ¿verdad? Pues entonces, con personas diferentes nos surgirán tipos de miedos diferentes, ¿vale? Y ya para finalizar, lo primero que podrías intentar, ¿vale? A veces es difícil, más al principio cuando uno no tiene suficiente práctica o experiencia aún, intentar identificar con las listas que hemos hecho antes las emociones que has sentido, ¿cómo decirlo? Sí, las manifestaciones que has tenido en el cuerpo, ¿vale? Estoy intentando hacer como una lista mental. Primero las emociones que has sentido, después las manifestaciones que hayas tenido en el cuerpo y luego ya los miedos. Ahí tenemos 3 listas, ¿no? Pues la cuarta sería identificar, sí, mirando las 3 listas, qué tipo de herida puede ser, ¿vale? Que esto es algo que voy a subir en los siguientes bitácoras ya de manera urgente, pero es verdad que son temas un poco más densos. Subiré una bitácora por herida porque tiene bastante información y no quiero mezclar, que son las heridas que nosotros podemos tener desde la infancia, la herida de rechazo, de abandono, de injusticia, humillación y de traición, ¿vale? Aparte de esas 5, podemos analizar si de las listas que tenemos, las 3 listas anteriores, si aplica alguna de estas 5 emociones. Puede ser que no estén en estas listas, aunque siempre hay que analizar cada caso, como siempre digo, ¿no? Puede ser que no esté dentro de estas listas y sea algo que corresponda al proyecto sentido de cuando el año previo, hasta los 3 años en que, o sea, del año previo que nos han gestado los papás, hasta nuestros 3 años de edad, ¿vale? Ahí abarcaría más que nada el proyecto sentido. O también puede ser algo heredado de nuestro árbol transgeneracional, el árbol genealógico, ¿vale? Siempre recordar las 3 generaciones anteriores a nosotros, podemos analizar o saber si alguien más, si es una molestia física, por ejemplo, que lo puedas identificar rápido, o si es algo de tema, por ejemplo, a nivel financiero, yo que sé, pérdidas de bastante dinero, robo, cosas así que tú sepas distinguir bien rápido a quién más le sucedió esto en el árbol, en tu árbol. Ahí también podrás notar si hay una repetición de patrón y si has heredado esa herida, pues ya tienes al menos casi todas las piezas del puzzle para cómo resolverlo, ¿vale? Yo quería dejar esta bitácora un poco más práctica porque a veces hablo en profundidad
pongo un par de ejemplos y a veces yo sé que se queda como un poco corto, un poco justo y uno quiere seguir profundizando, ¿vale? Tómate tu tiempo para hacer esto, nada de estrés. Esto es en plan en tranquilidad, en un lugar que estés a gusto, que estés tranquilo, que sepas que no te van a interrumpir y deja que tu mente y tu intuición te guíen, ¿vale? Porque tu cuerpo incluso cuando revivas una situación, como el inconsciente no sabe distinguir entre lo real y lo ficticio, cuando a tu mente viene un recuerdo, el inconsciente no distingue si lo estás viviendo en ese preciso momento que lo estás recordando o si es algo del pasado que no se está... Tú estás a salvo en tu casa, por ejemplo, y estás recordando un hecho que te sucedió hace 3 o 4 años que fue peligroso o traumático, ¿vale? El inconsciente no va a distinguir, no sabe distinguir entre si estás pasando por esa situación traumática en este momento o si estás a salvo como ahora que estás en tu casa. Entonces, déjate fluir. Presta atención a los síntomas que pueda estar sintiendo tu cuerpo en el momento que estés haciendo este ejercicio, porque eso también lo tendrás que apuntar. Por ejemplo, en el momento que empiezo a recordar esta situación, me empiezan los nervios, me empieza... ¿qué puede ser? No empiezo a sudar, por ejemplo, empiezo a temblar, empiezo a sentir escalofríos, miedo, cualquier cosa que tú empieces a sentir. En cuanto empieces a hacer el ejercicio, toma nota de todo, porque eso ya también es información importante que el cuerpo te está dando, ¿vale? Porque está reviviendo la situación que tuvo, susto, miedo, que tuvo en ese momento, así que apúntalo todo. Déjame en comentarios si tienes alguna duda, alguna pregunta o algo más que pueda tratar en otra bitácora que te pueda servir con respecto a las heridas. Si no has visto las bitácoras que he subido de qué herida sanar primero, te recomiendo que la veas, es fundamental, así como... También porque, bueno, la última bitácora que subí sobre el miedo, cómo enfrentarnos a los miedos también es importante y por qué nos agotamos. Son temas muy relacionados a tener las heridas abiertas sin resolver y que, no te digo que las mires todas de golpe, sino que incluso primero haz este ejercicio y luego vete, por ejemplo, a la bitácora de qué herida sanar primero y así tienes un poco más de orden y no te frustras, no te llevas una decepción por no saber por dónde empezar, ¿vale? Tente paciencia a ti mismo, todos hemos empezado alguna vez y justamente no nacimos sabiendo, tenemos que ir practicando y a medida que practiques se te dará cada vez más fácil. Y si ves que, por ejemplo, empiezas el ejercicio y te sientes un poco abrumado, déjalo y luego en otro momento te vuelves a poner con el ejercicio, ¿vale? Tú tienes que sentirte a gusto, aunque al principio puede ser que no, porque revivas esas emociones, pero luego verás que sentirás bastante tranquilidad porque estarás entendiendo qué sentido tenía experimentar esto y para qué lo experimentaste, ¿vale? Espero que te haya sido útil. Deseo que lo compartas y le des me gusta porque así yo podré saber también qué contenido te interesa más, si te ha sido útil o no. Lo compartas por si tienes a alguien que le pueda ser útil. Y bueno, si no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que YouTube pueda continuar avisándote cuando tengamos nuevo contenido. Deseo que tengáis muy bonito día y nos vemos en la siguiente bitácora.